Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. El 23 de septiembre de 2023, una multitud de seguidores, adeptos o discípulos del Sadhguru, llamado en realidad Jagadish Vasudeva, celebraron el 40 aniversario de la iluminación de su maestro. Iluminación quiere decir que se había convertido en el Buda, que había llegado al nivel espiritual más alto que pueda uno imaginarse. It's been 40 years. It's 40 years. Esta celebración, con su paraguas innecesario y toda la parafernalia, parece muy lejana de los inicios de un chico de la clase media alta de la India que hizo fortuna con una granja de pollos y una empresa constructora, enamorado de las motocicletas y de la buena vida, al que un día se le ocurrió una idea para trabajar menos y vivir mejor, adquiriendo no solo una fortuna muchísimo más cuantiosa, sino obteniendo aplausos, reconocimiento, adoración, sirvientes atentos, fama mundial y cosas así. Fingiéndose gurú. Bueno, él no lo cuenta así. Él dice que a los 25 años tuvo una experiencia espiritual, ¿sí?, según la cual sintió que el aire, la piedra en la que estaba sentado, todo se había convertido en él mismo. Casi nada. Poco después decidió alquilar su granja de pollos, se puso a meditar y se puso a viajar, algo que uno puede hacer si se lo puede pagar, claro. Y un año después empezó a dar clases de yoga. Bueno, pero para dar clases de yoga había estudiado yoga, ¿no? Pues no. Lo practicaba como muchos indostanos, pero tampoco había estudiado mucho. ¿Y qué se estudia de yoga? El yoga es lo que cada maestro de yoga quiere o se le ocurre a partir de posturas desarrolladas durante cientos de años, los asanas. Cada gran gurú que ha aterrizado en Occidente dispuesto a desplumar ingenuos ha tenido su forma personal, particular, personalizada, única de yoga. Yogananda y el Kriya Yoga, Sivananda y el Yoga Vedanta, Vivekananda y el Raja Yoga y otros, Yogi Bhajan y el Kundalini Yoga, Swami Muktananda y el Siddha Yoga, Tirumalai Krishnamacharya y el Hatha Yoga. Algunos de estos y otros más trabalenguescos son objeto de nuestro vídeo sobre los gurús de la India y sus prósperos negocios, sobre todo con ingenuos de Occidente. Porque, vea usted, el yoga que venden estos caballeros, hay pocas mujeres empresarias en este negocio, quizá por lo potentemente machista que sigue siendo ese edén de lo espiritual, que es la India, tiene poco que ver con el yoga ese de la tranquilidad, el ensimismarse, relajarse y practicar posturas que favorecen la flexibilidad de los miembros y su tono muscular, actividad que es bastante legítima hasta que entre el asunto místico. Pero lo que vende es el asunto místico, por supuesto, o al menos es lo que genera las fabulosas fortunas que suelen desplegar con enorme pompa y boato estos maestros espirituales, con cosas que si las hicieran Jeff Bezos, Elon Musk o Mark Zuckerberg, harían que muchos emprendieran severas críticas sobre el despilfarro de los 1,000 millonarios. Esa parte mística es la meditación trascendental del Maharishi Mahesh Yogi, o la meditación dinámica de Bhagwan Sri Rajneesh, también conocido como Osho, o el mindfulness de Jon Kabat-Zinn, uno de los pocos gurús no indostanos, la meditación vipassana de Mahasi Sayadaw Ussobana, la meditación kundalini del Yogi Bhajan y la ingeniería interior de Sadhguru. Todas ellas, por cierto, y como veíamos en el vídeo anterior, marcas registradas y registradísimas. Cuidado. Sin embargo, son numerosos los hindús, incluso creyentes fieles del yoga y de la realidad de otros gurús, que señalan que Sadhguru no está iniciado, no sabe nada de yoga, no ha leído los libros sagrados de la India, no sigue las tradiciones más respetadas de su religión y sus tradiciones, y que es un charlatán dentro del propio mundo de charlatanes del yoga, que al menos se la creen en cierta medida. Jagadish Vasudeva nació el 3 de septiembre de 1957 en Mysore, ciudad del estado de Karnataka, en la India, como parte de una familia razonablemente acomodada,
que formaban un respetable médico oftalmólogo y su esposa dedicada a cosas del hogar como debe de ser, claro. El menor de 5 hijos se graduó en literatura inglesa en la Universidad de Missouri y luego se dedicó, como decíamos, a los negocios. Se dice que en la adolescencia estudió yoga con Maladihali Raghavendra, pero al parecer la espiritualidad no le interesaba mucho, aunque se dio cuenta de que su maestro tenía un floreciente negocio de medicina ayurveda o ayurvédica, una peligrosísima práctica de pseudomedicina ancestral que suele envenenar a sus pacientes con metales pesados como mercurio y que nunca ha demostrado científicamente tener ninguna utilidad terapéutica. Hay quienes, como el doctor Shivaram Karanth, que fue su asociado, niegan la relación maestro-alumno y de paso afirman que Maladihali falseó su fecha de nacimiento, diciendo que era en 1890, cuando en realidad nació después de 1905. Esto le permitía verse más joven que su edad oficial, lo cual ayudaba a que más clientes le compraran su rejuvenecedor sistema de yoga y ayurveda, que según el mismo autor se había inventado sin saber nada de yoga. Nada. Listo el muchacho. Pero entonces, si Maladihali no sabía yoga, y en caso de que le hubiera enseñado algo a Jagadish Vasudev, ¿qué le enseñó? Nada. Según autores familiarizados con ambos, ni siquiera se conocieron, lo cual indicaría que Jagadish Vasudev Sadhguru también se inventó su yoga, cosa que incluso él reconoce en un video que por cierto contradice la biografía oficial, cuyo libro vende con gran éxito. Listo el muchacho también. Estamos en su adolescencia y ya tenemos un lío. Pero antes del yoga y esto, decíamos, Vasudev puso su granja de pollos, algo que parecería curioso en un medio místico y vegetariano como nos han vendido que es la India, a menos que nos informemos un poco y nos enteremos de que entre el 61 y el 80% de los indostanos, de las personas que viven en la India, no son vegetarianos. Así que mercado había para los pollos del futuro Sadhguru, y luego entró en el negocio de construcción con una empresa llamada Bill Dates, que parece que todavía existe, todo lo cual le permitió disfrutar su pasión por las motocicletas, y como contamos, a los 25 años tuvo sus experiencias espirituales, pero esto también le dio tiempo para casarse a los 27 años, como no suelen hacerlo los gurús, con la joven Vijaya Kumari, con la que tuvo una hija en 1990. Por desgracia, en 1997, Vijaya, su joven esposa, murió. Según lo cuenta él mismo, Vijaya le dijo que cuando acabaran de construir uno de sus templos, el Dayalinga, ella dejaría su cuerpo, un proceso que se conoce en la India como Mahasamadhi, que es dejar el cuerpo atrás para hacerse uno con Dios. Y así lo hizo. Un día de luna llena, Vijaya se sentó a meditar y abandonó su cuerpo con una gran sonrisa en el rostro, dice el Sadhguru. El afligido marido la hizo cremar de inmediato sin esperar siquiera a que el padre de ella llegara para despedirla y sin considerar que en la sociedad de su fallecida esposa la costumbre no era la cremación sino el enterramiento. Todo el asunto les pareció raro a algunas personas, entre ellas el padre de Vijaya, que presentó una denuncia ante la policía diciendo que su hija podía haber sido asesinada. Ella no era una yogi con el misticismo desarrollado como para abandonar su cuerpo, ni era lógico que dejara una hija pequeña en la orfandad, y luego está el pequeño detalle de que no le gustaba la relación que Sadhguru tenía con su alumna y meditadora Bharati Baradash, que pasó a ser compañera del gurú. Nada de esto significa ni prueba que Sadhguru tuviera nada que ver con la muerte de su esposa, ni lo estoy diciendo. Lo dijo el padre de ella en todo caso, y lo han sugerido otras personas junto con teorías sobre el suicidio de Vijaya, o incluso la idea, ahí sí más delirante, de que fue sacrificada para darle poder al símbolo que alberga el Dhyanalinga. Un linga, precisamente, esta cosa que se supone que está cargada con la energía espiritual de Sadhguru que se le estuvo transmitiendo 3 años, cosa que se puede probar porque él lo dice. Al fin y al cabo nadie sabe nada del asunto, pero así empezó la fama y la fortuna del Sadhguru. Desde que instaurara la Fundación Isha en 1992 con recursos que no es claro de dónde salieron y empezó a hacerse llamar Sadhguru, que significa verdadero gurú y que también significa todos los demás son fake, Jagadish Vasudev se ha dedicado a crear empresas y fundaciones, muchas de las cuales son efectivamente espacios de apoyo social donde se ofrecen beneficios a los más desfavorecidos, que en la India abundan. Pero por cada euro dedicado a actividades benéficas bien publicitadas, además,
Muchos euros más entran en las arcas de un imperio que algunos hoy tasan en los 70 millones de euros, con empresas, muchas, que van desde la construcción hasta el bienestar, productos naturales y orgánicos, por supuesto, productos de belleza natural, más por supuesto, desarrollo de tierras agrícolas y negocios agroindustriales varios. Muchos de sus productos están a la venta en su página web de Isha Life, donde más que filosofía vende cosas. Por ejemplo, este cordoncito anaranjado, que no es un cordoncito anaranjado, sino un Abhaya Sutra consagrado en el Linga Bhairavi, otro de los templos del Sadhguru, y sirve para disipar el miedo y cumplir las ambiciones. Imagínese, todo eso por solo 2,78 euros. En la otra ribera de este río de dinero está este yantra de 398,38 euros, un dibujito hecho en cobre y consagrado en el Dhyana Linga, donde ha absorbido la energía del Sadhguru, de modo que, dice su publicidad, crea un espacio lleno de energía que es beneficioso para la meditación. Al igual que Dhyana Linga, estos yantras de cobre únicos están energizados para irradiar diferentes cualidades cada día de la semana. ¡Maravilloso! ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo dice este señor, que es bien simpático y se ve bonachón, y dice cosas que son bien profundas, o que al menos parecen bien profundas. Pero también puede usted comprar estas semillas desecadas del fruto del árbol Elaocarpus ganitus, relacionado con Shiva, que se supone que vienen de una montaña en los Himalayas y por tanto equilibran los canales de energía y activan los 7 chakras. Y estas semillas tienen la ventaja de que las puede usar cualquier persona mayor de 14 años. No nos explican si a los menores de 14 años les estalla o qué pasa, pero mejor no hacerlo. Lo que sí hay que hacer es sacudirle 318,59 euros al señor de la flotante barba por las semillitas. Y no son lo más caro. Una reproducción del busto colosal que el Sadhguru mandó a hacer de Shiva puede ser suya por solo 563,67 y de premio se lleva unos vasos de cobre, un chal de algodón y un libro. Parece directamente un anuncio de la teletienda nocturna. Esterillas de meditación de 63 euros, toallas de 14 euros, una lámpara de aceite en 566,28 euros y la joya de la corona, una escultura de la diosa Devi del Linga Bhairavi, a la que le puedes rendir pleitesía, entregado por solo 3.980,90, impuestos incluidos. Trae a Devi a tu hogar y vigoriza tu vida con su gracia. No lo digo yo, lo dice la publicidad del Sadhguru. ¿Y por qué el Sadhguru se dedica tanto a cobrar? Es raro, porque dice que el dinero no vale de mucho y siempre les pide a sus seguidores que no piensen en hacer dinero sino en vivir bien. Al mismo tiempo, parece que para vivir bien hace falta adornarse la muñeca con un reloj Cartier Pasha Sea-Timer de 5.000 euros y para eso pues sí se necesita dinero. Y es que, dicen los adeptos del Sadhguru, la gente no aprecia aquello que no cuesta dinero, así que el Sadhguru les cobra para que aprecien las enseñanzas que reciben. ¡Qué amable! Creo que queda claro que la motivación y actividades esenciales de este personaje es la acumulación de bienes, de dinero y por supuesto de fama y admiración, que son drogas enormemente potentes. Y a cambio de esto, no solamente ofrece papilla mística, frases huecas relatadas con gran habilidad, donde evidentemente aprovecha su licenciatura en lengua inglesa, o sonrisas condescendientes que veremos más adelante, sino alianzas con políticos cuestionables y mucha pseudociencia. Ya en 2020, Deb Paul del blog Bad Science, Mala Ciencia, resumía algunos de los problemas de las afirmaciones del Sadhguru. Nos dice Paul, el señor Vasudev, qué amable le llama señor, es un vendedor de pseudociencia en serie. Te hará creer que comprende los secretos bien guardados del universo y cómo la insignificante ciencia es incapaz de comprenderlos. Pero en realidad no entiende ni el universo ni la ciencia. Yagi Vasudev simplemente tiene la pura audacia de mostrar abiertamente su ignorancia y transmitir su imaginación para apoyar su propaganda. Así, por ejemplo, Sadhguru habla de fases astronómicas del planeta Tierra, algo que simplemente no existe, o de energías que surgen de la Tierra y pueden dañar el cuerpo en cierta noche mágica si uno se acuesta, porque la energía llega durísimo por todos lados, mientras que si estás de pie, como mucho te hace cosquillas en las plantas porque estás en la dirección de la energía. Ya se imaginará usted lo que dijo de esto la Sociedad Astronómica de la India.
O imagínese usted que el Señor nos dice que los eclipses de luna hacen venenosa la comida porque según él, en las 2 o 3 horas que dura un eclipse, la luna experimenta el mismo ciclo que suele tener cada 28 días, lo cual no es cierto. Pero lo que dice es que la comida fresca antes del eclipse, al terminar el eclipse ya tiene 28 días y está echada a perder. ¿Le ha pasado a usted esto? No, porque no es cierto. También dice que las emociones humanas se potencian en la luna llena, viejo mito más que desmentido por todo tipo de estudios. Afirma que puede hacer sólido el mercurio sosteniéndolo en la mano, no lo ha demostrado, y no se preocupe usted por el envenenamiento, porque Sadhguru, como todos los creyentes en la medicina ayurvédica, niega que el mercurio sea venenoso. ¿Que tenemos pruebas de que sí es venenoso? Pues el Sadhguru dice que el mercurio le salvó la vida y que no es venenoso. La maldita ciencia que no comprende el ser y estar de la conciencia de uno mismo en el universo. Compre mis productos. El Sadhguru nos ofrece frases memorables como todo viene de la nada y vuelve a la nada, que es su absurda interpretación de la historia del universo. Y da como ejemplo que galaxias enteras de pronto se colapsan y se vuelven nada, lo que se llama agujeros negros. Que por supuesto es un invento colosal. Lo que se colapsa son estrellas, bajo condiciones que la cosmología entiende perfectamente, y un agujero negro no es nada, es claramente algo que tiene masa, algo que emite energía y cuya gravedad afecta a cuanto le rodea. Pero ¿qué importa que el Sadhguru se invente con todo descaro, porque descaro le sobra, lo que es el bosón de Higgs o que según los físicos toda la existencia sea una sola energía? Tontería que sustenta en Einstein o en su interpretación delirante de Einstein y que repiten muchas personas convencidas de que el Sadhguru les ha explicado lo que decía Einstein. También el Sadhguru afirma que las moléculas del agua tienen memoria. Aquí los homeópatas aplauden con pies y manos, aunque sabemos que la memoria del agua es una falsedad y que si él, que es finalmente un Godman, un hombre Dios, mira el agua de un vaso de cierto modo y te la da, te sobrevendrá un bien. Pero si la mira de otro modo y te la da, te vas a enfermar esa noche. Y te asegura que esto es ciencia. Vamos, que el Sadhguru es poderosísimo. ¿O miente? Lo grave es que muchos creen que efectivamente tiene esos poderes místicos, cuando lo que es más claro es que miente. Como cuando lo invitaron a una reunión de ginecólogos y les dijo que un pecho de la madre da un tipo de leche y el otro da otro tipo de leche. Uno de vainilla, el otro de chocolate o algo por el estilo. También les ha dicho a los físicos que las llamaradas solares tienen efectos en la conciencia humana, que los antiguos indios conocían el bosón de Higgs simplemente haciendo yoga, lo que llamaban ciencia yogi, y que no necesitamos el LHC para estudiar física de partículas, pues mediante el yoga se puede entender la física moderna y que la física moderna además valida las creencias védicas hindúes. O que no existe otra ciencia que sea tan aplicable como la ciencia yógica, ni siquiera la física. No sé, yo le pediría al Sadhguru que diseñara un avión sin física y con ciencia yógica a ver si vuela, pero él es bastante listo como para no intentarlo. Basta ver cualquiera de los vídeos que tiene Sadhguru en YouTube, que son muchos, aunque algunos ya los borró, como donde hablaba tonterías acerca de la evolución, para verlo como un gurú moderno, motociclista y electrónico, y encontrarse con perlas delirantes que incluso ponen en peligro la vida de sus fieles. Como dice el divulgador indostano Pranav Radhakrishnan, la convicción con la que habla hace muy fácil que la gente piense que lo que dice es verdad. Radhakrishnan lo atribuye al sesgo de confirmación, es decir, que Sadhguru dice cosas que sus seguidores ya creen o que ya están dispuestos a creer por su contexto y antecedentes. We can re-engineer your brains completely in a matter of few days. Just 3 days if you don't take in any sensory input, if you don't speak, if you don't see anything, cut off everything for 3 days, fully alert if you sit. The neuroplasticity in your brain changes so dramatically, it's well established, well documented, that it changes so dramatically that you can be a completely new person in a matter of 24 to 48 hours. Pero no basta que afirme fantasías incluso peligrosas, sino que les da un giro de enfrentamiento étnico, geográfico, político, con un manejo brutal del populismo. The problem is if it goes from the east, it is superstition. If it comes from the west, it becomes science.
That's where it is. La gente le aplaude porque maldito Occidente, pero ¿es cierto? No. Las ecuaciones de Bose, las matemáticas de Ramanujan, las naves espaciales que lanzan China, Japón y la India no son superstición, ciertamente, mientras que los delirios de la quiropráctica, de la homeopatía, del terraplanismo, el tarot y las creencias en aliens y chemtrails no son ciencia por más que vengan de Occidente, ni lo serán nunca. De hecho, hay multitud de vídeos, artículos y estudios que exhiben el amor del Sadhguru por la pseudociencia, su descaro al inventarse explicaciones sobre temas de los que claramente no sabe nada y el descaro con el que lo hace. Y a sus seguidores les da igual. Porque lo que ofrece el Sadhguru es más importante que la verdad. Es validación, es tranquilidad, es la idea de que pueden apoyarse en este hombre, su sabiduría y su energía mística para eludir la responsabilidad de enfrentar la realidad. Ofrece la convicción de que si se hacen uno con el universo después de pagarle sus cursos, si comprenden su lugar en el planeta, si expanden su conciencia hasta abarcar galaxias, les resultará más fácil o innecesario cambiarle los pañales al niño, aguantar a jefes, empleados y clientes, enfrentar la enfermedad, abordar los desafíos cotidianos del curioso oficio de ser humano. Sadhguru les ofrece la trascendencia, ser más que humanos, como dice ser él, un mero negociante con multitud de demandas encima por diversos delitos, faltas e infracciones. Tú sabes, cuando eres perfecto debes ser impune, sobre todo si te rodeas de la gente correcta. Solo a modo de ejemplo, al paso de décadas, el principal ashram o centro de yoga de Sadhguru en Coimbatore fue cercando tierras que no le pertenecían, apropiándose de espacios pertenecientes a las tribus del lugar, cuyos miembros además solían trabajar para el ashram, lo que hacía difícil que protestaran. Se le ha acusado de cortar con ello un corredor tradicional de elefantes. Sadhguru dice que los elefantes no existen, o por lo menos esos elefantes no existen. De destruir las colinas de la zona, mientras se proclama un ambientalista comprometido, de obstruir y contaminar el río y de cometer otras atrocidades. Precisamente allí, en Coimbatore, construyó en 2017 la mayor escultura de un busto del mundo, según los récords Guinness, la de Adiyogi, una advocación del dios Shiva. Este monumento y otras construcciones del fastuoso complejo de Sadhguru fueron objeto de oposición por parte de la Sociedad de Protección Tribal de las Colinas de Veliangiri por estar construyendo en humedales protegidos sin los permisos de la autoridad correspondiente. Todo esto sería gravísimo en condiciones normales, pero en las condiciones de Sadhguru daba igual. El busto de Adiyogi fue inaugurado en 2017, ni más ni menos que por el primer ministro de la India, Narendra Modi, mientras la policía detenía a 500 manifestantes que fueron descritos espiritualmente por Sadhguru como cazadores de animales, contrabandistas de sándalo, cultivadores de marihuana y traficantes de chicas tribales. Coincidentalmente, ese mismo año de 2017, el gobierno de Modi le concedía a Sadhguru el Padma Vibhushan, el segundo premio civil más importante de la India por sus contribuciones a la espiritualidad y los servicios humanitarios. ¿Y tú crees que luego lo iban a meter a la cárcel? Y los defensores de Sadhguru afirman que es inmoral oponerse a un hombre Dios que ha hecho tanto por la caridad y la conservación ecológica. Que sí, tiene programas de educación gratuita de sus propias ideas del yoga, alimenta sin cobrar a los visitantes de su ashram, que dejan dinero de otro modo, apoya clínicas de salud móviles y proyectos aparentemente conservacionistas, aunque alguno de ellos, como el de plantar miles de millones de árboles en las márgenes del río Cauvery, han sido criticados por biólogos y especialistas. Sí, a veces hace el bien, pero estas labores benéficas no hacen sino apuntalar el negocio y además las lleva a cabo con más de 10 millones de voluntarios, es decir, sin pagar la mano de obra. En vez de seguir con las muchas demandas que tiene y que hace a un lado con su poder, veamos cuál es la ideología política que defiende y que se llama Hindutva. La ideología del Hindutva fue formulada por Vinayak Damodar Savarkar en 1922, inspirado en el fascismo europeo que surgía por esos años. Ese mismo 1922, Mussolini emprendía la marcha sobre Roma que lo convirtió en primer ministro y ya sabemos lo bien que salió eso.
Es una variante especialmente perversa del nacionalismo hindú de extrema derecha que defiende la hegemonía de los verdaderos hindús por encima de jainistas, budistas, sikhs, cristianos y musulmanes, todo en defensa de nuestra raza y nuestra tierra. Y el hindutva es por supuesto la ideología de Narendra Modi y de su partido el BJP, que desde que llegó al poder en 2014 ha inspirado ataques de hindús contra templos de sikhs y enfrentamientos religiosos y étnicos que no estaban presentes tan intensamente antes de Modi. En palabras del Sadhguru, porque la conspiranoia siempre es útil para vender las historias, They have been talking about dismantling Hindutva or Hinduism for last nearly 1,000 years. We're still here. We must strengthen this. Don't worry about other people doing what they are doing. We must strengthen this. We must make this attractive for people to take on. We must eliminate all the discriminations of caste and creed so that all human beings can live with dignity within the Hindu framework. o sea, que nos sometamos a la cultura, influencia y religión hindús. Por ejemplo, para los separatistas kashmiríes, proclama la solución al 100%. Suena como la solución final, pero no es la solución final, es solo la solución al 100%. Y a los opositores liberales de izquierda del gobierno dice que se les debe silenciar fuera del sistema judicial democrático. Incluso en alguna de sus charlas en la propia Escuela de Economía de Londres llamó verdadero talibán a un alumno musulmán, Bilal bin Saqib, que sería luego uno de los fundadores del blockchain. This is the only culture which has looked at the human mechanism with such profoundness that if you present it to the world properly, this will be the future of the world, because this is the only thing that appeals to an evolved intellect, because this is not a belief system. This is the science and technology of well-being. This is the science and technology of living and liberating oneself. Cuando un nacionalismo se sale de la nación para dominar a otras naciones, ¿qué es? ¿Un cuarto Reich sin gritos, con sonrisas, en posición de media flor de loto y con una bonachonería que conforme se le conoce empieza a asumir tonos más oscuros? Pero dado eso, que tampoco parece importarles a sus seguidores, lo extraño es cómo ha logrado la influencia que tiene el Sadhguru en todo el mundo. El principal producto místico espiritual mágico que vende Sadhguru es la ingeniería interior, nombre tomado de su actividad como constructor. Bueno, ¿y eso qué es? Es muy fácil. Según la página web de Sadhguru, la ingeniería interior es una tecnología para el bienestar derivada de la antigua ciencia del yoga, un programa intensivo para el crecimiento personal. Es una oportunidad para diseñar una transformación interior que profundice tu percepción, provocando un cambio dimensional en la forma misma en que miras tu vida, tu trabajo y el mundo que habitas. A mí me parece clarísimo, ¿no? Añade, el enfoque es un antídoto moderno contra el estrés y presenta procesos simples pero poderosos de la ciencia yógica para purificar el sistema y aumentar la salud y el bienestar interior. ¡Wow! ¿Y qué es eso? Bueno, nos explica también en su página web. Al fomentar la comprensión de su interioridad, el programa le permite manejar el ritmo frenético de la vida moderna con facilidad, experimentar la vida al máximo y desarrollar su potencial. Un potencial que, según los físicos y psicólogos modernos, ojo, es casi ilimitado. El programa incluye la transmisión del sagrado Shambhavi Mahamudra Kriya, una práctica de 21 minutos de inconmensurable poder transformador y antigüedad. Ya, pero ¿qué es? Parece que para darse una idea de qué es necesario sacudir los 150 euros del curso. Y mire usted, mi pasión investigadora no da para forrarle los bolsillos a cada vendepiedras que aparece en el radar, así que no tomé el curso. Sobre todo cuando me enteré de que la base de la ingeniería interior es ver el mundo de acuerdo a los 5 elementos que lo forman. Sí, 5. La mitología europea tenía 4 elementos y se equivocaba. Tan solo en la naturaleza hay 94 elementos y hemos creado ya 24 nuevos. Pero en la mitología hindú son 5 elementos y nada más. Diga lo que diga Dmitri Mendeleev. Luego ayunas, dejas de dormir, piensas menos en el sexo y ¡zas! Ya eres uno con el universo. ¿Cómo lo sabes? Te sorprenderá.
Pero el Sadhguru dice que hay estudios científicos que miden los beneficios de la práctica del sagrado Kriya, solo que no los puede mostrar, así que hay que creerle. Y si no le crees por todo eso, ¿cómo puedes dudar de personajes a los que admiras como Will Smith, Mike Tyson, el muerde orejas, un verdadero faro de espiritualidad, Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Giselle Bundchen, Joe Rogan, Maluma? ¿Dice Maluma? Dice Maluma. Trevor Noah, Matthew McConaughey, Andrea Bocelli, todos los cuales seguramente saben muchísimo de espiritualidad porque son famosos. Decía Maluma, ¿verdad? Decía Maluma. Va. Pero los famosos de la música y la actuación en general no son precisamente los cuchillos más afilados del cajón. Lo mismo se puede decir en gran medida de los políticos, que atienden sobre todo a sus intereses y que no suelen ser duchos en cuestiones de ciencia o pensamiento crítico, cosa que ha pasado con Modi o como el antiguo alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, al que le gustaba también tomarse selfies con el Sadhguru. La preocupación se vuelve seria cuando ve uno que se invita al Sadhguru a hablar en reuniones patrocinadas por Google, Microsoft India, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial o la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación. Y pagándole, en cada uno de estos casos, entre $40,000 y $75,000, nos dice su agencia de representación, además de viajes, gasto, alojamiento y comidas para él y su voluminoso séquito. ¿Por qué se le invita? ¿Para qué? Su falta de información es demostrable, sus fantasías son risibles, su posicionamiento ideológico y sus acciones al margen de la ley son claras, condenables y algo a lo que la gente normal no querría acercarse. Pero allí está, con la impunidad que da la presunta sabiduría mística y con su faceta de influencer. Si se le invita para atraer público, se le está pagando por hacerse publicidad. Y si se le invita porque los organizadores realmente creen que sus afirmaciones tienen alguna validez o importancia o relevancia mundial, permítame preocuparme mucho, porque no he encontrado en ninguno de estos lugares explicación de por qué, junto a economistas, físicos, pensadores y expertos de todo tipo, invitan al Sadhguru. En la era del influencer y el famoso que es famoso por ser famoso, sin saber nada, sin hacer nada, Sadhguru Jagadish Vasudev es de alguna forma las Kardashian del mundo espiritual. Sus afirmaciones y sentencias parecen sacadas de un generador de frases al azar, como usted puede encontrar muchos en internet. Su audacia al opinar de lo que sea nos recuerda por igual a Donald Trump que a un estafador de medio pelo tratando de vendernos algo como un anillo de oro. Su presencia y actitudes se perciben tan falsas y pagadas de sí mismas como las de cualquier youtuber con más seguidores que neuronas. Es decir, lo tiene todo para ser el gurú del siglo XXI. Y lo hace conservando todos los elementos de los gurús de los que ya hemos hablado en este canal. Tiene el descaro de la opulencia de Rajneesh con su colección de Rolls Royces, que en el caso del Sadhguru se convierte en un garaje de motocicletas. Y los relojes. Tiene el falso misticismo del Bhaktivedanta Swami Prabhupada y la sonrisa eterna y apacible del Maharishi Mahesh Yogi. Pero todo lo hace de modo que resulte atractivo no solo para el típico buscador de verdades prêt-à-porter, enlatadas y listas para consumirse sin necesidad de meterlas en el microondas, sino que le da validación a la nueva derecha, a libertarios con inclinaciones espirituales y a racistas que necesitan algo menos agresivo que Heinrich Himmler y para los cuales lo hindú viene a sustituir a lo ario sin demasiado esfuerzo intelectual, que ellos no están para esas fatigas. Cuando Sadhguru dice que ser poderoso es una posibilidad de crear, pues nada puede crearse sin poder, pero omite la simple consigna de Spiderman sobre la responsabilidad que debe conllevar el poder, hace felices a muchos poderosos y responsables. Cuando declara que el poder no es corrupción, el poder es una posibilidad, es de imaginarse que Elon Musk, al que felicitaba Sadhguru tan efusivamente cuando compró Twitter, se siente enormemente halagado. Por cierto, el Sadhguru igual felicitó efusivamente a Donald Trump cuando tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos. Quizás, solo quizás, Sadhguru es el líder espiritual falso y vacío que necesita el mundo de las fake news,
de los influencers, de los otros datos, de la realidad alternativa, de toda esa gente que no creo que sea mayoritaria, pero es influyente, que es feliz eludiendo la verdad, que no encuentra criticable la mentira y la falsedad y que a cambio del poder es capaz de lo que sea, hasta de volverse espiritual y pagar por ello, mientras pueda actuar a la sombra del gran gurú del siglo XXI, el arrogante maestro de la simulación de la humildad, Sadhguru Jagadish Vasudev. Y lo que nos queda a los que no somos así, y que creo que somos mayoría, es simplemente exhibirlo. ¿No cree usted?